Hola y bienvenidos Hola, bienvenidos. a este nuevo tiempo donde vamos a estar hablando en esta serie número 5, la cual titulamos Cruz y Gracia. Pero antes de empezar les recordamos que vean las 4 primeras que grabamos, donde también estuvimos con Fabio y Giseli, y el Padre estuvo tocando 4 puntos puntuales, ¿no? que el Señor nos marcó en este tiempo, para este tiempo, que era la obediencia, el quebrantamiento y sus frutos, el arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Así que les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube, puedan ver estas 4 series y así también van a poder entender quizás con más claridad lo que vayamos hablando después, pero les invitamos a que se queden y terminen de ver este video Hasta el final. hasta el final, donde Queremos vamos a estar ministrando sobre este tema específico, y sería bueno que se queden hasta el final y puedan ser ministrados por el Espíritu Santo. Así que, ¿por qué no comenzamos? Bien. Bueno, hoy, como habíamos estado hablando, queremos hablar hoy sobre la cruz y la gracia. Pero muchos dirán, bueno, esto ya sabemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Eso lo necesitan escuchar las personas que no conocen de la cruz. Pero a veces tomamos la cruz un poco como costumbre. Pero hoy les vengo a hablar un poquito antes de llegar a la cruz. No les vengo a hablar específicamente en la cruz, sino un poquito antes. Porque la cruz fue el resultado que Jesús pagó el precio por sangre. Pero les quiero contar que Jesús murió antes de la cruz. Eso es bueno saberlo. Sí. Van a decir, ¿qué va a decir? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir a decir? Bueno, voy leyendo acá unos apuntes y les voy a ir compartiendo todo esto. Esto el Señor me lo fue dando más o menos antes de Pascua, diciendo, mi pueblo necesita saber con más profundidad qué es lo que hacen cuando toman la cena del Señor. Uh-huh. Porque a veces se hace como costumbre y después termina siendo más una tradición que algo que realmente recordemos. Amén. Pero es hermoso cuando el Señor viene tratando nuestros corazones antes de la Pascua, antes de tomemos la cena en familia, en iglesia. Pero quiero que conozcamos un poquito con más profundidad. Te invito, si esta es tu primera vez que estás viendo esta serie, como decía mi esposa antes, que también empiezas a escuchar las anteriores series para que vayas enganchando. Sí, llenándote, edificándote, para que vayas pudiendo entender otras Y cosas más. unir todas las piezas. Pero te invito a que te quedes. Te invito a que te quedes aún. Si conoces del Señor, también te invito a que te quedes. Sí, porque vamos a aclarar, este mensaje no es para el recién convertido. O sea, si bien puede apuntarse también hacia ellos, o inclusive los que no se han convertido aún, también les serviría, porque entrarían al Evangelio sabiendo el sacrificio de Jesús. Pero esto en realidad es un mensaje a la iglesia, es un mensaje que el Señor nos ha puesto en el corazón, porque muchas veces nos enfocamos en la cruz. Y es más, si te pregunto a qué vino Cristo a la tierra, muchos responderían, vino a morir a la cruz. Y en realidad la cruz fue el resultado de la obediencia, fue el medio que Cristo usó para la redención del pecado, pero en realidad la enseñanza fue antes de la cruz. Ahora lo vamos a explicar un poquito más profundo. Y por eso que les invitamos a que también tengan sus notas, anoten los puntos principales que el Espíritu mismo les va a ir marcando, para que después en casa ustedes puedan repasar todo esto y se puedan enriquecer de lo que el Espíritu está hablando. Bueno, quiero que vayamos a Marcos 12, del 32 al 41. Me gustaría que usted en su casa pudiera leer desde el 12 entero. El capítulo 14 entero. 12, del 32 al 41. Perdón, el capítulo 12 entero. De Marcos. 12 y 32 al 41. Entonces, ¿por qué les quiero decir que lean el capítulo entero? Porque viene hablando específicamente
de cuando tuvieron la cena y cuando Pedro lo iba a negar. Entonces, vayan a cuando estén en su casa, no tomen solamente como que agarramos lo que escuchamos y ya está, sino que vayan, que el Espíritu Santo profundicen, que el Espíritu Santo encienda las Escrituras. Amén. Pero vamos a estar compartiendo un poquito de esto. Amén. Antes de leer, les decimos que nos confundimos, no era el capítulo 14 de Marcos, el 12 de Marcos, sino el 14. Marcos 14, 32 al 41. Y léanlo entero en casa, como habíamos dicho al principio, ¿no? Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Bien, voy a hacer énfasis en dos palabras de esta escritura, la palabra Getsemaní y la palabra copa. Y voy a ir desglosando un poco. Getsemaní significa lagar o prensa de aceite. ¿Qué significa esto? Es donde se extraía el aceite de oliva. Uh-huh. Bien, esto es lo que significa Getsemaní. Recuerden estos significados. Si quieren anotar, vayan porque vamos a ir desglosando y es bueno que lo vayan recordando. Entonces, recuerden que cuando ven en la Biblia Getsemaní es prensa de aceite, un lugar donde se prensaba el aceite. O lagar, que también es mencionado en Apocalipsis, ¿no? En la segunda venida del Hijo, bueno, que él va el lagar donde va a ser pisado los enemigos del Cordero. Es esa prensa de aceite, ¿no? Bien, porque es donde el lagar significa donde se pisa la uva, uh-huh, o donde se prensa el aceite. Bueno, Getsemaní. La oliva. Ah. Bueno, la siguiente palabra es copa o cáliz. Su significado era de un contenido, de algo que está lleno, de un trago. Cuando encontramos la palabra copa en la Biblia, representa juicio, copa del vino del furor, copa de la ira de Dios. Así lo vamos a poder encontrar. Y vamos a Salmo 75:8. ¿Lo querés leer? Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados la beberán hasta la última gota. ¿Vieron? Hablaba en la copa que tiene el Señor en su mano y está hablando de juicio. Sabiendo estas dos cosas, el Señor me decía en Pascua, como lo volví a repetir, que sepan por qué hacen lo que hacen y tengan una mayor comprensión cuando festejen Pascua o cuando tomen la cena. Y fíjate que la copa del vino era para los malvados, o sea, el juicio es para los malvados. Entonces, ¿por qué dije que Jesús murió antes de llegar a la cruz? Ahora vamos a ir desarrollando. Y que la cruz fue el resultado. Porque uh-huh, la cruz viene a ser el resultado de algo anterior. Yo creo que es como todo lo que hacemos. Lo que hacemos viene a ser lo que ya ven terminado, es el resultado de algo que ya veníamos preparando desde antes. Y como de costumbre, Jesús fue a orar al Monte de los Olivos. O sea,
desde antes Jesús ya visitaba esos ya lugares iba. obrando. O sea, ya estaba preparando. No fue ya se estaba solamente preparando. cuando iba a ser entregado. Jesús, después de la cena, antes de que lo entregara Judas, tomó a 3 de sus discípulos para que lo apoyaran a orar en su angustia. Siempre eran los mismos, ¿no? Los íntimos. Y presten atención a los detalles que a veces los pasamos por arriba. ¿Por qué un huerto? ¿Por qué Getsemaní? Porque a veces decimos, bueno, fue un huerto en Getsemaní, puede haber sido que era Getsemaní, no profundizamos y hay cosas que a veces nos quedan. Podría haber sido cualquier otro lugar donde él se hubiera puesto a orar. Uh-huh. ¿Por qué oraba justo en el Monte de los Olivos siempre? Porque era su lugar favorito. Bien, y Jesús nunca hacía las cosas por casualidad, todo tiene un significado profético. Recuerden qué significa Getsemaní, prensa de aceite. Huerto fue donde el hombre pecó. Y en un huerto es donde Jesús muere a su voluntad, para que se consume en la cruz y volver a restaurar lo que el hombre perdió. Entonces quiero volver a explicarlo. ¿Dónde fue que el hombre pecó? En el huerto donde fue colocado. Uh-huh. Y una de las cosas que viene a pasar con Jesús también está en un huerto donde él tiene que rendir su voluntad. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más. Entendiendo estas cosas, quiero hablar por qué necesitamos profundizar en lo que pasó en Getsemaní. A veces podemos pensar que Jesús estaba así por la cruz misma, o por el abandono, la traición. Que no digo que esté mal, no era nada fácil ese momento. Pero algo que sí sabemos es que Jesús aprendió obediencia para llegar hasta ahí. Amén. Y una de las cosas que sabemos es que fue aprendiendo a convivir con el rechazo. Uh-huh. Sabía de la traición de Judas, la negación de Pedro, y cuando el Señor te revela algo así, vos lo procesás con Él. Y aun cuando pasás esa situación, lo tomás diferente con un corazón ya trabajado. Hay cosas que Dios te revela de antemano. Por ejemplo, puede ser que un hermano tenga algo en tu contra, puede ser que algo que se esté planeando, lo que sea. Una motivación mala, lo que se haya, una traición. Y el Señor te lo revela. El Señor no te lo está revelando para que nosotros miremos con una mala mirada a esa persona. El Señor te está hablando porque está queriendo trabajar tu corazón a través de eso que vos recibiste de Él. Probablemente esa persona en algún momento pueda venir a confesarlo. ¿Y cómo va a estar tu corazón en ese momento? ¿Va a estar preparado? No es lo mismo enterarse como de primera mano y reaccionar que saber de antemano, preparar tu corazón y recibir con amor a esa persona. Si Jesús no hubiera nunca trabajado su corazón, porque si bien, o sea, tenemos que entender esto. Jesús, si bien era Dios, dice que Él se despojó de todo eso para hacerse como uno de nosotros. O sea, Él todo lo que sintió en la carne, más dice la Escritura que es el que nos puede entender porque lo pasó todo. Entonces, para que Jesús, después de resucitar, vaya a buscar a Pedro, a quien lo negó, tenía que haber tenido el corazón trabajado para enterarse que lo iba a negar. Entonces, muchas veces, como decía mi esposa recién, ¿qué pasa si alguien viene o vos tenés que enfrentarte a ese alguien que tiene algo en contra tuya? O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que optar por tener el carácter de Cristo. El saber que Cristo, a pesar de, fue y lo buscó y lo restituyó. Dice, él habló lo que él mismo habló lo que significaba ser discípulo. Y era amar a Dios negándose a sí mismo. No menosprecio lo fuerte de morir en la cruz. Pero la agonía de Jesús es peor que la física. Y cuando el Señor me llevó a mirar la copa, a veces no vemos la magnitud de esto. Del dolor que Él estaba pasando, el saber que iba a tener una separación como si fuese pecador con su Padre amado, que Él era uno, y que iba a recibir toda la ira
de toda una humanidad. Ya de por sí, imagínense nuestros pecados que Él cargó, o sea, si ya de por sí uno carga lo de la misma humanidad, imagínense Él iba a cargar la deuda de todos. Y porque encima la Biblia dice, cosa terrible es caer en la mano del Dios Altísimo. Toda la ira iba a caer sobre Él, siendo tan puro, y encima viviendo en la verdad siempre, sin engaño. Y como dije en el versículo arriba en Salmos, como dijimos en el versículo de Salmos, esa copa era para que la beban los impíos, no era para los hijos. Amén. Exacto. Jesús era hijo. Y la bebió por nosotros. No significa que al final de todo no deban beberla, al final de todo. Pero Él bebió la copa de la ira de Dios. Por momentos Jesús se iba a encontrar solo sin el Padre. No que no había un plan, no estamos hablando de que Él dijo ahí lo dejo y ahí ya está. Había un plan. Y estoy hablando conforme a cómo Él venía. Esa unidad, háganse una idea de la dependencia que Jesús tenía, que se siente como un niño cuando su padre no está cerca, como ese sentimiento de abandono. Imagínense, o sea, cómo es la separación de lo que Jesús iba a sufrir. Por eso cuando profundizaba en lo de la copa y esa separación momentánea, pude entender más su agonía en el Getsemaní. Él estaba siendo prensado para dar un aceite, donde Él entrega su voluntad por amor a nosotros, por obediencia a su Padre. ¿Y saben por qué creo que esta agonía venía de lo que estoy explicando? Les voy a mostrar la oración de Jesús en los días de la tierra. En Salmos 16:10 y en Hechos hablan de lo mismo, pero vamos a ir en unos específicos versículos de Hechos. En Hechos 2, del 22 al 32. Del 24. Perdón, 24. Hoy estamos con los versículos. Léanlos igual, como les dije, desde antes y mucho después también. Amén. Entonces, recordemos que la copa de la ira en realidad iba a ser para toda la humanidad, pero Cristo vino a beber prácticamente de esa copa para perdón de nuestros pecados, para la redención de la humanidad. Ahora, no significa que va a haber una copa para los impíos, para aquellos que no hayan caminado con el Señor en el tiempo del juicio, ¿sí? Así que simplemente era para recordar eso. Y leamos entonces Hechos capítulo 2, del 24 al 32, a quien Dios levantó habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella, porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón fue alegrado y mi lengua se regocijó en extremo. Y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y habiendo sabido que Dios les juró irrevocablemente sentar en su trono el futuro de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. David hablaba de él mismo, hablaba de Jesús, profetizaba, pero pareciera como que hubiera hablado de él mismo, porque no nos olvidemos de que él estaba profetizando porque sabía, en cierta manera, que su descendencia siempre iba a haber sentado a alguien en el trono, y ese por siempre es Cristo, ¿no? Entonces, por eso que él dice, David sí murió. En Hechos ya lo aclara. Lo aclara Pedro, ¿no? Cuando él habló, aclara que cuando David dijo esto,
si bien pareciera que se estaba hablando de sí mismo, en realidad estaba profetizando de aquel que iba a salir de la descendencia de David, que no iba a ser desamparado, ¿no? Que era Cristo Que mismo. no iba a quedar en el Hades. Entonces, en Hechos 5. 5, Del del 7 al 9. Dice, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Vieron cómo en estos versículos vemos específicamente de quién se estaba hablando y por qué Jesús? Dice que Jesús era el que estaba dando súplicas, clamor, lágrimas al Señor, a quien podía rescatarlo de la muerte. O sea, fue una Fíjense oración profética, literalmente. Se da cuenta que David, ¿viste lo que se Bueno, habla? esto lo habló Jesús. ¿Viste lo que se habla de la intercesión? Cuando dice, cuando intercedas, ponete en el lugar de. O sea, acá David, en cierta manera, estaba siendo un intercesor, porque lo que él estaba profetizando se estaba poniendo en el lugar del Mesías. O sea, es tremendo esa dinámica, ¿no? De cómo el Señor nos revela su palabra, porque David estaba haciendo una oración, nunca dejarás a tu siervo desamparado, y claro, él estaba hablando como que fuera una oración para él mismo, pero en realidad estaba intercediendo por aquel que iba a sufrir lo que era el Mesías. Amén. Entonces, para recordar, en Hechos capítulo 2, David hace una oración profética, ¿no? Una oración intercesora, donde él se menciona como si oraría para sí mismo, pero estaba hablando del Mesías. Y en Hechos capítulo 5 vemos esta profecía que se cumple, esta intercesión que se cumple cuando Jesús hace esta oración. Por eso no podemos ver la cruz ya igual. Después de esto, ver dónde comenzó todo. Cuando estés viviendo un momento de rendir, veas a Jesús en el Getsemaní. Veas su amor consumado en la cruz. ¿Y quieren saber lo que significa consumado es? Me encantó esto que leí. La palabra griega tetelestai. Significa consumado es. Cuando Jesús estaba en la cruz, a lo último dice consumado es. Comúnmente esa palabra no la usamos. No. Nosotros, en nuestro diario vivir. Pero bueno, por eso es que la quería profundizar. Fue usada en la antigüedad con diversas connotaciones. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada, totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Es aquí donde las palabras pronunciadas por Jesús en la agonía de la cruz cobran un valor inmensurable. Jesús pagando la deuda ante el Padre, el único inocente de pecado, sin mancha alguna, el varón perfecto, diciéndole al mundo entero, ya terminé la obra. A nuestro Jesús le fue asignada una tarea con dimensiones altísimas. Su obra redentora, aquella prometida desde el Génesis, fue completada suficientemente en la cruz. ¿Vieron? Fue completada. A la hora de él morir, con él, tetelestai, pronunciado por sus labios, estaba declarando la consumación de su obra para siempre, de una vez y para siempre. Recordemos que antes se hacían sacrificios. Claro, no se iba a necesitar más de sacrificios, ni de templos donde lo hicieran. Por eso Jesús dijo, ahora yo soy el templo, ¿no? Y yo me entrego en sacrificio para todos. Por eso es que murió a su voluntad. Tomó la decisión en ese Getsemaní. No podemos minimizar lo que pasó en el Getsemaní. Tenemos que tenerlo referente con la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde él murió a su voluntad. Ahí él tomó la decisión. Recuerden que la fe primero es tomar una decisión para poder ponerla en acción, ponerla por obra. Empezó la prensa de aceite ahí. ¿Y qué es prensar? Voy a sacar, cuando vos apretás algo, empieza a salir jugo. Uh-huh. ¿Para qué? Para consumarse en la cruz. Jugo de naranja, por ejemplo. La cruz fue el resultado de todo su caminar. Jesús no se levantó primero de hoy y dijo, este es mi propósito, mañana voy a la cruz y ya está. Fueron 33 años de caminar en la tierra antes de vivir la verdad. La cruz. Recuerden que no era, pues como es hijo de Dios, entonces va y toma la cruz y tenía que hacer eso. No, él tenía que caminar en la verdad.
Él tenía que caminar y vivir la verdad. ¿Viste cuando nosotros siempre nos enseñamos y decimos, tenemos que enseñar y hablar lo que vivimos? Jesús, lo que iba a hacer en la cruz, él tenía que mostrar con su vida que lo vivía. Por eso dice que fue perfeccionado En obediencia. y aprendió obediencia. O sea, todo lo que Jesús pasó, Dios mismo aprendiendo obediencia. Dios mismo Qué cosa rara. Él mismo, escuchen, porque dice la escritura en Juan 1 que Él es el verbo. O sea, Él es la palabra, Él es el verbo, y el verbo estaba con Dios y era Dios. O sea, el verbo significa la acción, ¿no? Entonces, dice en Santiago 2 que la fe sin obra es muerta en sí misma. Entonces, yo puedo decir que tengo fe, puedo enseñar una fe, pero si mi vida no refleja esa fe, no estoy siendo justificado. Entonces Jesús no podía No venir. estoy viviendo en la verdad. No estoy viviendo en la verdad, caminando en la verdad. Como Jesús, los fariseos. por eso que decía Jesús, hagan todo lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque lo que hacían no reflejaba lo que decían. Entonces, fíjense que es muy importante esto en el reino. Jesús nunca podría haber venido a la tierra y no caminar lo que él mismo declaró de él mismo. O sea, él es el verbo, él es la palabra. La palabra fue inspirada por él mismo. Es el mismo que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, es el mismo que se le apareció a Josué. O sea, es el mismo Dios, ¿sí? Porque fue Cristo. Entonces, ahí te das cuenta que estamos llamados a morir a nosotros mismos para entonces, eso es tomar nuestra cruz, para entonces ser discípulos de Jesús, que ahora vamos a profundizar sobre esto. Pero que es bueno saberlo, que Jesús no es que vino a la tierra y dijo, ya está, como yo soy Dios, bajo a la tierra, en cierto momento muero en la cruz y ya está, y listo. No, no. Él padeció hasta ese momento. Ahora, y no estamos hablando de padecer de enfermedades, de falta de dinero, no. Él padeció en la carne, él padeció en su carácter, él padeció en lo que su carne sentía, de pasar todo lo que estaba pasando, del rechazo, de la opresión. Porque si no, nadie lo hubiera creído. Exacto. Porque hubiéramos dicho, claro, como Él es Dios, Él es Jesús, yo no soy Jesús. Es más, hoy en día se sigue diciendo Jesús lo logró porque es Dios. Porque es Dios. No, o sea, dice la realmente Biblia que... estamos menospreciando el sacrificio de Jesús. Porque encima él se dice la Biblia que se despojó de eso y vino a ser como nosotros. Entonces, a veces pensamos, cuando vemos a un Jesús Dios. Que no significa que no era Dios. No. Pero cuando Él vino a la tierra... Vino como hombre. Por Por eso los profetas decían, vemos en el cielo a un hijo de hombre. No decían, vemos en el cielo a Dios. Sino que ya Daniel lo profetizó. O sea, veo a uno que es semejante a un hombre. Después Juan en Pasmos vio al mismo Jesús y dijo, este es el hijo del... O sea, semejante al hijo del hombre. ¿Por qué? O sea, porque eso lo que significaba... es humanidad con... Varenaya, que significa... Humanidad con atributos de Dios. O sea, él tenía el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque él caminó en obediencia. O sea, vos mismo portás el poder de Dios. Yo porto el poder de Dios, mi esposa, mis hijos. Porque dice que el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo habita en nosotros. O sea, esto no podemos decir, entonces Dios lo logró porque entonces el poder de... No, nosotros también tenemos el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero Cristo, si Él logró algo, es porque Él se mantuvo en obediencia. Por eso no porque era Dios. Él se mantuvo en obediencia. Y lo mismo hoy te podemos decir a vos y profetizar sobre tu vida. Lo que se te fue declarado, si vos decidís morir a tu carácter, a tu yo, a tu voluntad, para entonces que el carácter de Cristo empiece a ser perfeccionado en tu vida, vas a ver el propósito. Van a correr esos ríos. Van a correr los ríos de agua viva que dice que es del Espíritu Santo dentro nuestro. Y vas a ver el propósito en tu vida, en tu familia, en tu esposo, esposa, en tus hijos. Y en los que te rodean, en tu iglesia, en tu comunidad, en la comunidad que estás congregado. O sea, vas a ver el propósito, porque Cristo vio el propósito. Por eso que dijo, viendo con gozo. O sea, Él ya veía el gozo puesto por delante, pasó la cruz. Él no vio la cruz, vio lo después de la cruz. Nosotros muchas veces... viene una promesa del Padre diciendo que el Padre quiere hacer tal cosa de nuestras vidas, las promesas que están escritas o
las promesas están escritas para con nuestras vidas, y en vez de ver la promesa o el propósito, vemos el problema o vemos la opresión o el gigante que se nos pone delante. Entonces, todo esto que estamos enseñando con mi esposa no es simplemente hablar de la cruz, es hablar cómo Cristo llegó a la cruz. Amén. Y cómo nosotros podemos llegar también a nuestro propósito si decidimos permanecer en esa obediencia. Y bueno, entraríamos todo lo que ya se habló, por eso que les recomendamos, vean la serie 1, 2, 3 y 4, porque hablamos de todo esto más en profundidad. Y inclusive hay una palabra que mi esposa subió, que es "me amas", donde la vamos a poner también en las descripciones para que lo puedan ver. Entonces, les recomendamos, y no porque somos nosotros, sino porque hay un mensaje detrás, sí, que Dios está hablando a nuestras vidas. Por eso es que se dan cuenta que no les venimos a decir la cruz. Bueno, ya esto ya lo sabía, ya sé que Jesús murió por nuestros pecados y que a veces nos quedamos ahí. No, venimos a mostrar que dejémonos de separar del Señor, porque a veces lo vemos como Dios, aún vos que no lo conocés todavía, a veces es como un Dios lejano, pero en realidad Él se vino a hacer carne, vino a padecer en carne, para mostrarnos, para ser el primogénito de muchos, de todos nosotros, para mostrarnos que Él también sabe de lo que nosotros estamos viviendo. Que Él no vino de repente a ver, bueno, me muevo esto, hago esto. No, Él no vino así. No es mala, la Escritura dice que podemos pedirle a Él porque Él dice que nos entiende, porque ya lo pasó primero. Por eso es que muchos dicen, ay, sí, es un rey que quiere que lo adoren. He escuchado personas que decían, wow, no tienen la menor idea de quién es Jesús, porque Él vino a servir. Y servir significa esto. A darse en la cruz por Él mismo. Entonces, Él mismo se dio, Él mismo se ofreció por amor. Por amor aún por esa persona que está creyendo esa mentira. Ese perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Es amor. Es amor. Nosotros tenemos que entender que Cristo amaba aún el que le estaba clavando las manos o los pies. Los amaba. Como te ama a vos y como me ama a mí. Por eso desde aquel momento de Getsemaní pagó por sangre. Uh-huh. Pagó no solo con sangre, sino que se puso en nuestro lugar, tomando la ira de Dios. Él bebió esa copa por nosotros, tomando la llave de la muerte. Porque siendo tan puro, vivió en verdad. Y no lo podían retener ahí. ¿Se imaginan ante un juez que apresaron a alguien inocente? Deben largarlo, no pueden retenerlo ahí. Aunque él hubiera querido hacerse cargo de responsabilidad de otros, está libre de culpa. No fue porque era hijo de Dios. Él aprendió obediencia, como lo estábamos explicando recién. Él aprendió obediencia, él vivió sin pecar. Uh-huh. Portó la verdad en toda su boca, no hablaba engaño. Y porque aprendió obediencia es que pudo conquistar la cruz. Pudo conquistar la cruz. Se levantó de los muertos y está sentado a la derecha de Dios. La mayor libertad que Dios te dio es el poder decidir. Y Jesús lo experimentó en todo momento, aún en el Getsemaní también tuvo que decidir. Me atrevo a decir, la cruz era un privilegio. ¿Saben por qué? Porque Cristo sabía que al sacrificarse iba a haber liberación de pecado y otra vez la humanidad iba a poder estar delante, o sea, de la creación, de lo que Él creó, iba a poder estar otra vez delante de su presencia. O sea, muchas veces para llegar al propósito tenés que pasar por situaciones, otra vez digo, no me refiero a enfermedades o no me refiero a cosas económicas o cosas así, no. Me refiero a cosas que van a confrontar tu carácter para transformación. Y eso va a ser doloroso. Pero ahora, eso es un privilegio, el saber que a través de eso estás creciendo para ver tu propósito cumplirse. O sea, el propósito de Jesús era ver a la humanidad junto a Él. Dice que Jesús quedó satisfecho. O sea, dice que Jesús quedó satisfecho. El propósito no era la cruz, amados. El propósito no era, la cruz era el camino para el propósito. El propósito era que estemos con Él otra vez. Comunión. Que seamos uno una vez más con Él y su presencia.
Pero para hacer eso él sabía que tenía que sacrificar algo. Entonces, quizás en este tiempo tengas que sacrificar cosas. Tiempo. Tengas que sacrificar cosas que quizás son normales para tu vida. Pero si logras entender que hay un llamado a vivir el propósito diseñado por el Padre, vas a poder lograr, como Cristo logró, sacrificar lo que tengas que sacrificar para poder ver el propósito cumplirse. Te queremos leer, te quiero compartir en Hebreos 10, sí es 10. Pueden leer desde su casa el 9. 9 y 10. Les recomiendo que lean desde el 9 y el 10. Amén. Entero. Hechos 10 del 1 al 14. Porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrán cesado de ofrecerse, ya que los que adoran una vez purificados, ya no tendrían ya más conciencia de pecado. Perdón, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecados. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones no aprobaste. Entonces dije: he aquí vengo. ¡Wow! Oh Dios, para hacer tu voluntad. Sí, él mismo se ofreció. Si bien dice que el Padre envió a su Hijo, pero Él envió a su Hijo porque Él se ofreció. Exacto. Entonces, diciendo... en la cabecilla. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo: antes sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces has dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Se dan cuenta? Se quita algo, se sacrifica algo para que entonces se establezca lo otro. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Y en verdad todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Vemos acá en Hechos 10, ¿se dan cuenta? La mayor libertad que Él nos vino a entregar fue poder, primeramente Él nos enseñó lo que significa decidir por su voluntad. Fíjense en que aún Él lo experimentó estando en el cielo con el Señor, cuando Él dice, Él decidió y se quiso entregar Él. Él lo decidió. Entonces, se pusieron de acuerdo con el Padre y el Padre envió a su Hijo. Entonces, se dan cuenta que la mayor libertad que el Señor nos puede entregar es la decisión, porque la decisión nos va a sacar desde donde estamos. Y vean que lo que Él hizo fue de una vez y para siempre. Antes esto no quitaba. Se ofrecían cada año los sacrificios, pero no tenían como que esa conciencia de decir eran perdonados esos pecados. Eran pasados por encima, pero no eran como que sentían que ese pecado había sido quitado. En cambio, cuando Jesús lo hizo una vez y para siempre, Él dice: yo ya no me acuerdo de sus pecados. Están borrados. Y antes de entrar a la segunda parte, la parte gracia, ¿no? Recordemos un segundo, ¿no? Entonces Cristo murió en el Getsemaní, ¿sí? Ese fue la prensa de aceite, el lagar donde Él fue oprimido
para sacar la mejor versión de sí mismo. ¿Sí? Cuando Jesús te exprime, es porque Él está sacando la mejor versión de tu vida, que es su imagen. ¿Sí? Y ese aceite que empezás a alargar, ese aceite va a ser un aceite que va a ser bendición Puro. para muchos, un aceite puro. Porque cuanto más, por eso que me contaba mi esposa hace unos días, hablábamos de esto. Cuanto Y más se aprieta, cuando más puro es. está el aceite virgen y está el aceite extra virgen, ¿no? Y el extra virgen significa que esas olivas fueron prensadas con mayor presión. O sea, más de lo que fueron las vírgenes. O sea, Espero que sea así, espero que sea así, porque ya... si algún técnico ya- lo sabe, ahí me lo deja saber. Ya cuando vos buscas en internet, después ya te Claro, mandan para otros quizás lados y si ya ni uno sabés. más técnico lo sabe, pero sí tiene mucho sentido, donde cuanto más somos exprimidos, ¿sí? Cuanto más somos prensados en la presencia del Padre, en intimidad, una mejor versión de nosotros mismos está saliendo. Eso es una realidad. Entonces, por eso que tiene mucho sentido de virgen extra virgen, ¿no? Sí, o como cuando las vírgenes estaban Tenían aceites, pero las Les faltaba ese sabias extra. tenían extra aceite. Porque Más, aún más, si un se poco más. durmieron, tenían aceites para sus lámparas cuando se un poco despertaron a más la de voz aceite. despertaron a la voz del Cordero, Y esto encima también representa del novio. de que también representa de que el Señor muchas veces nos pide que demos más de lo que estamos dando. Porque a veces como que También, nos conformamos amén. hasta ahí, como que nos conformamos Estamos hasta dando ahí. un poquito y estamos bien. Y esto no estamos hablando del hacer. Estamos hablando del fruto. La intimidad. Del fruto de nuestro carácter. A veces nos conformamos porque dejamos de insultar. Pero seguimos mintiendo, seguimos haciendo esto, seguimos haciendo lo otro. Pero no insulto más. Y el Señor nos está exprimiendo, te está prensando en su presencia. Es lo que Él quiere, para que entonces saques aquello que no tiene que estar en tu vida, para que entonces el diseño del Padre, el diseño original por el cual fuiste creado, esté sobre tu vida. Entonces también lo que significa cruz, ¿no? Es Pascua, porque la cruz es lo que pasó por alto el pecado de la humanidad, ¿no? Entonces, para recordar la caída del hombre, entonces su muerte espiritual fue en un huerto, fue en el huerto, ¿no? Y la muerte de Jesús fue en el huerto, en un huerto. Entonces, la recuperación de la muerte eterna fue en la cruz. Por medio de sangre. Por medio de sangre. O sea, Porque sí o sí tenía que venir Cristo la muerte. Cristo murió en el Getsemaní, pero nos recuperó en la cruz. ¡Wow! Porque tenía que tomar la llave de la cruz, que la llave, de la muerte, que le pertenecía al diablo en ese momento. Amén, amén. Entonces ya eso anótenlo, ¿eh? O sea, Cristo murió en el huerto del Getsemaní, pero nos recuperó en la cruz. Por eso O sea, que cuando... en las dos unidas, no pueden ir separadas. Por eso es que cuando Cristo recupera las llaves de la muerte, ¿por qué la recuperó? Porque Él estaba ahí parado, siendo la verdad misma, vivió, caminó la verdad, y esa llave es la libertad. Amén. Es la libertad de que hoy le pertenecemos a Él por sangre. Y por eso es que ahora, bienvenidos a la parte de la gracia. No sé si vos habías terminado, ¿querías decir algo? Sí, justo dice la palabra en Hebreos 2:14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, lo que hablábamos antes. El Hijo también se hizo de carne y sangre. Ahí está la confirmación de que Cristo era humano cuando vino a la tierra. Era hombre. Pues solo como ser humano, escuchen esto, solo como ser humano podía morir. Porque antes no, si eres Dios no podía morir. O sea, sí o sí tenía que ser humano. Podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y en Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Amén. Amén. Ahora sí, entramos a la gracia. Entramos a la parte de la gracia. ¿Por qué quiero agregar esto de la gracia? Una parte de esto. Porque lo podríamos haber dejado para otro momento, pero no. ¿Saben por qué quiero dar una referencia? Por lo menos una parte. Sí, si después tendríamos que hacer otra parte, vemos. De lo que significa gracia. ¿Por qué? Porque es muy difícil no entender de qué pasó después. Es que van de la mano. Va de la mano. Es que va de la mano. Entonces,
Por eso le decimos bienvenidos a la parte de la gracia. Hoy podemos entrar en esa gracia gracias a ese mediador, gracias a que Él pagó por precio. Pero te queremos mostrar para qué es la gracia. Hay dos de pequeños ejemplos de que es para todos. No sé si querés decir de qué Sí. significa gracia. La gracia es el poder para vencer el pecado. La gracia no es algo que me habilita o da libertad de pecar. Total, después me arrepiento. Sino que es entender que la gracia fue liberada para que hoy podamos vencer el pecado. Porque Bien. la obra de Cristo en la cruz fue para darte, perdón mi amor, la obra de Cristo en la cruz fue para darte la libertad, pero no para pecar, sino para entrar en la presencia del Padre. Amén. Fue un mediador de comunión con el Señor. Así es. Entonces, pero muchos dirán, ok, sí, la cruz, pasó esto, pasó todo lo otro, pero muchos dirán, yo hice cosas malas, no puedo acercarme. Dios no me va a aceptar así. Y te voy a mostrar dos ejemplos hermosos de su gracia y de su perdón, porque gracia es perdón. Uh-huh. Uno caminó con Jesús y el otro no. Porque muchos cuando se encuentran que le venimos a hablar de Jesús, de su sacrificio, también aún se creen indignos. Y piensan que, ok, a tal sacrificio, ok, pero entonces yo no me puedo acercar de esta manera, tengo que ser santo para acercarme. Y no se trata de eso. No, porque quien Por lo eso es que- santifica es Él. Por eso es que nosotros queremos hablar de esto, porque queremos hablar dos ejemplos y ahora te lo voy a comentar. No sé si algunos conozcan, algunos lo conocen por la Biblia, pero otros no. Pero Pedro era un discípulo de Cristo, como les pasé en las primeras escrituras. Acuérdense de leerlos completamente. Donde ven que lo niega al Señor. Niega que lo conoce por temor. Lloró amargamente después de eso mientras Jesús estuvo esos 3 días en la tumba. Pero se sentía culpable que volvió a hacer al punto que volvió a hacer su vida de antes al volver a pescar. Y no es el punto, volvió a pescar, no. Sino que había una dirección en ese momento y por qué. ¿Qué significaba el tema de la pesca en ese momento? Cuando el Señor cuando conoció al Señor, Él dejó todo eso por seguirlo a Él. Y el Señor le dijo una palabra, te haré pescadores de hombres. Ok, resumida la historia, porque lo pueden leer en los versículos de arriba cuando ya se los pasé entero. Cuando Jesús resucita, el primero que quiere ver es a Pedro. Fíjense en su gracia. Vamos a la escritura. Juan, acuérdense siempre de ver las cosas completas. Juan 21, del 3 al 17. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Era bastante influyente Pedro, porque los otros ni siquiera, o sea, era Pedro el que pecó, pero aunque los otros lo abandonaron, pero Pedro específicamente lo negó. Sí. Y los otros iban detrás de Pedro. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescado hasta la orilla. O sea, a Pedro ya ni le importó el pescado ahí, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. O sea, que el pescado que Jesús utilizó ni siquiera fue el que pescaron. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. O sea, aparte. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres.
Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús les preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Eso era lo que estamos explicando antes, ¿sí? Para saber un poquito más profundo de lo que significa esta escritura acerca de la gracia, le vamos a dejar ahí arriba para que puedan tocar y ver un poquito más en profundidad lo que significa estas tres respuestas y tres preguntas. Y la gracia acerca de esto. Pero por eso es que no lo puse acá, porque directamente pueden ver el otro video. Pero Pedro era discípulo de Jesús, era un hijo de Dios. Sin embargo, por temor lo niega. Pero como ven, Dios con su gracia en ningún momento le reclama, sino que lo restaura con su gracia y amor. Lo vuelve a posicionar. Quiero que puedan, que puedan ver ese video para que vean la profundidad del amor con la que el Señor lo restaura. Sí, se llama Me Amas. Sí. Me Amas, ahí en nuestro canal de YouTube. Igual lo vamos a poner el enlace. Porque no se sentía digno por lo que hizo, siendo hijo. Fíjense, caminando con Jesús, haciendo lo que hizo, aún así, miren cómo el Señor lo restaura y aún así no se creía digno. Pero hay otro caso, alguien que nunca caminó con Jesús. Esta viene a ser la representación de personas que caminaron por cierto tiempo con el Señor y después abandonaron, o personas que realmente están con el Señor, pero necesitan conocerlo con mayor profundidad, necesitan tener una mayor amor y gracia sobre su vida para que puedan ir tomando esas decisiones que necesitan para hacer un cambio completo de su vida, que a veces se creen indignos aún conociendo al Señor. Quiero ir con Pablo ahora. Pablo era un perseguidor fiel de la iglesia. Él era contrario, era de los contrarios, era el que perseguía a la iglesia. Pablo estuvo presente cuando mataron a Esteban. Esteban era un discípulo del Señor. No sé si querés leer Hechos 9, del 1 al 22. Hechos capítulo 9. Es un poquito largo, pero quiero que vean quién era Pablo, porque algunos están escuchando y no conocen. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 22, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces era como que... Golpes para atrás que hacen los animales. Los bueyes. Los animales cuando están arando. Él temblando, y claro, porque al patear se pinchaban y entonces dejaban de patear, por decir así. Para que sigan el camino. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Dura cosa te da. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió,
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Fíjense que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él quería la muerte de ellos. ¿Se imaginan la culpa que Pablo pudo haber sentido por Esteban después de haberse encontrado que Jesús era real? Muchos le tenían miedo, muchos no se acercaban porque no sabían si su cambio era real. Pero algo que podemos ver, si leen más sobre Pablo, es la gracia transformadora del Señor sobre su vida. No permitió que su pasado lo condenara. Fue el que escribió más los libros en el Nuevo Testamento. Con la misma fuerza que antes perseguía a los discípulos, también con esa misma fuerza amó. No dejó que lo que pensaran los otros de él cambiara su curso de lo que había experimentado, que Cristo se le revelara. Por eso te dimos estos dos ejemplos. Su gracia es un regalo de perdón hacia todos. El verdadero arrepentimiento es que ya no querés seguir así y haces un cambio completo a dejar la vida que llevabas para seguirlo a él, conocerlo, sin importar lo que dirán. Es decisión. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Estás en el Getsemaní viendo qué camino tomás? O sea, ¿qué camino estás tomando? ¿Te está pidiendo más aceite? Ya conoces el Señor. Ponele que ya conoces al Señor. ¿Qué te está pidiendo? ¿Más aceite? ¿Estás dando muy poco? Porque a veces decimos, Quizás estás sintiendo pero que el Señor sabe. Quizás estás sintiendo que te están prensando y no te estás dando cuenta que es el mismo Padre. Que ya no te está dejando más escapatoria. Que quiere sacar esa versión de vos para que puedas cumplir con el propósito en la tierra. Entonces, si estás sintiendo eso, déjate prensar. ¿Sí? Nuestro ánimo en este día es que no solamente entiendas todo lo que estamos hablando, sino que puedas terminar entendiendo la importancia de dejarte moldear en las manos del alfarero, como ese barro moldeable, ¿no? Ese vaso moldeable. O sea, y aún estás permitiendo que la voluntad de Dios sea sobre tu vida, tu voluntad está haciendo que te alejes de la voluntad de Dios. Supiste del Señor, pero te cuesta tomar el paso para decidirte por Él completamente. A veces conoces al Señor, pero aún todavía hay pasos que ahí estoy por decidirme y no sé, estoy como ahí indeciso. Y algo que le quiero decir es que en realidad estamos decidiendo, porque aún si decidimos por Él, vamos con todo, y aún si no queremos decidir, estamos decidiendo igual, porque en realidad nos decidimos quedarnos donde estábamos. Y ¿qué pasa? ¿Pecaste, te sentís culpable y no sabes cómo volver a Él? No conocías del Señor, hoy supiste por medio de su sacrificio, pero decís, Dios no me puede recibir así. Déjame decirte algo, la decisión que hoy tomes
es el cambio de muchas cosas por venir. Amén. Hemos crecido con la idea de un Dios lejano, que nos mira mal si le fallamos. Aún si mira, aún los que piensan, pequé, ¿cómo voy a acercarme al Señor ahora? ¿Cómo voy a hacer? O algunos, no, ya fallé muchísimo, pequé demasiado, o yo hice muchas cosas malas. Déjame decirte que la óptica que tengas de Dios es de esa forma la cual vas a terminar viviendo en la tierra. Si vos tenés la óptica de que es un Dios lejano, vas a vivir como el resto del mundo que sabe que hay un Dios. Inclusive hasta los demonios, dice que los demonios creen, pero tiemblan, ¿sí? Pero no obedecen. No obedecen. Por eso que siempre el fin es la obediencia. Entonces, la decisión. Si tu óptica ahora empieza a cambiar y empieza a ver a Dios como Padre cercano, como dice las Escrituras, que Él está cercano a nosotros, entonces vas a empezar a vivir algo en tu vida, una transformación, donde vas a empezar a caminar como hijo y no como un conocedor, ¿sí? Y eso te va a llevar a vivir el propósito que el Padre ha preparado para con tu vida y los tuyos. ¿Ustedes se piensan que a Jesús le asusta el pecado? ¿Por qué le asustaría si Él pagó el precio? Él ya nos mostró que Él vino a pagar ese precio. A Jesús no le asusta, que al revés, fue por medio de eso que ahora nosotros tenemos el libre acceso de poder tener una comunión con Él y decirle, acá estoy, así me tenés, así como Pablo. Hice lo que hice y acá me tenés. ¿Qué querés que haga? Es más, yo te puedo decir que el pecado incentivó a Jesús a venir. Porque ese amor que Él nos tiene, dijo, yo me puedo imaginar, ¿no? Padre, o sea, no dejan de pecar. Y no van a poder dejar de pecar. O sea, necesitan un mediador. Y yo me doy. O sea, imagínense esa conversación eterna, ¿no? Del padre con el hijo. Entonces, ahí es donde entramos en lo que Jesús hizo por amor. Que a Él no le asusta el pecado, a Él no le asusta lo que podríamos haber hecho. Como dijiste, la gracia es para ayudarnos. Exacto, o sea, y es más, quiero leer antes que terminemos, ya estamos terminando. Dice las Escrituras, en 1 de Pedro 2:16, vivan como gente libre. Eso es la gracia, el saber que somos libres, ¿sí? Pero no usen su libertad como excusa, no usen la gracia como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. La gracia te da el poder, te capacita. La gracia es saber que es un regalo, un amor que Él ya venció, que por medio de eso que Él venció, tenemos comunión con Él y podemos vencer. Porque dice las Escrituras, y después lo pueden leer ahí, lean Josué 5, donde se aparece Jesús a Josué, ¿sí? Y ahí muestra cómo es la batalla de Cristo y no nuestra batalla. O sea, nosotros tenemos el poder para vencer porque ya Cristo venció, ¿sí? Y hoy Él te da la autoridad. Y después dice en Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, otra vez, en la gracia. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Primero dice, vivan como siervos de Dios. Y segundo, dice, sírvanse unos a otros. Entonces, eso es vivir como siervos. El servirnos unos a otros. Por amor. Con ese amor que caracteriza a Cristo, ¿no? Por eso es que su gracia te libró de la deuda. Pero solo lo podés recibir a través de aceptar su perdón y tomar un camino distinto. Te invito a que des el paso que te va a sacar del lugar que tanto tiempo te mantuvo estancado. Es su gracia quien nos transforma. No venimos transformados. Al revés, es su gracia la que nos ayuda a ser transformados. No debemos venir de otra manera diferente delante de Él, sino tal cual somos. Por eso es que Pablo en ese momento dijo, ¿qué quieres que haga? Pero tomó una decisión. Y este es el último versículo que te quiero compartir. ¿Querés leerlo? Sí, en Hechos capítulo 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno Al trono de la gracia. socorro. Al trono de la gracia. ¿Viste cómo lo dice? Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia necesitamos la misericordia. ¿Qué hubiéramos sido si no hubiera sido por su misericordia? Y algo que quiero que sepan es esto. La gracia fue tanto para Judas, Pablo y Pedro. Y para todos. Y para todos nosotros. Y para todos nosotros. Ahí nos ponemos todos. Pero ¿por qué digo estos tres nombres? Porque los tres fallaron. Pero solo dos aceptaron la gracia. Jesús no eligió a Judas apóstol para después desheredarlo o que no sea parte del plan. Aunque ella sabía lo que iba a pasar. Pero él lo eligió porque él da oportunidad a todos. Judas era un apóstol, como todos, como Pablo, como Pedro. Era un siervo de Dios. Enseñaba la palabra. Pero no pudo entender la gracia. Por eso es que es tan importante entender la gracia. No solamente se trata de saber una definición, se trata de vivirla. Y entender que Él nos dio esa gracia, que es la capacidad, el poder para vencer el pecado, los deseos carnales. No podemos decir, el deseo me venció. No, porque dice que primero que Cristo no puede tentar a nadie y que en la tentación Él nos da la salida. Eso es saber que tenemos una esperanza. Y para ir terminando con este versículo que quiero compartir también, aparte que mi esposa compartió ese último, dice en Colosenses 1:27, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Busca a Cristo, Él es el misterio. y se te va a ser revelado todo. En vosotros la esperanza de gloria. Wow, y qué bueno terminar con esto, amor. Por eso es que sabemos que fue mucho, pero no queríamos terminar sin mostrar qué es la gracia de Dios. Míralo, seguí, no te salgas del video porque ahora vamos a estar ministrando. Va a haber una ministración sobre esto que se habló un poquito y que vos entiendas esto que se estuvo hablando y en ese mismo momento, en el momento que se está adorando, vos puedas agarrar y abrir tu corazón, conectar con aquel que decidió en el Getsemaní, que decidió desde antes del Getsemaní, desde que estaba en los cielos, desde antes. Ya dar su vida por vos. Amén. Pero Él quiere que vos le entregues tu corazón. Por eso es que esta administración que viene a lo último la queríamos hacer así, porque realmente no queríamos que te vayas quedándote con solamente eso, sino que puedas tener ese momento, de morir a vos mismo, ¿no? Y que tengas ese momento a solas conexión con el Padre. Así que oramos, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza, gracias por lo que tú nos estás revelando. Y hoy te pedimos, Padre, que cada uno de los que oigan esta enseñanza, Señor, y de los que están oyendo, Padre, tu Espíritu Santo sea trayendo convicción, que sea tu Espíritu impulsando, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, trayendo libertad. Padre, porque estamos profetizando la libertad, estamos profetizando la verdad, que eres tú, Jesús, eres tú, Cristo de la gloria, eres tú la esperanza, eres tú la vida, eres tú el camino, eres tú la verdad. Y hoy te proclamamos, hoy te confesamos y hoy declaramos la libertad sobre tus hijos, sobre tu iglesia y sobre aquellos que aún quizás no te conozcan y vean este video, Padre. Esa libertad hoy, ahora, comienza a tocar tu mente y tu espíritu se despierta y se une con su espíritu. En el nombre de Jesús. Toda atadura. Gracias, Padre. Toda atadura de miseria, toda atadura de falta de amor, toda atadura de rechazo, en el nombre de Jesús es quebrada por medio de la sangre de aquel que pagó el precio por tu vida. En el nombre de Jesús, todo lo que no te permite acercar, toda falta de decisión de no decidir realmente. En el nombre de Jesús oramos por semillas en tu vientre. Oramos por semillas que van a germinar. En el nombre de Jesús. Los ríos comienzan a correr. Clamamos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por esa libertad, Señor. Desde tu vientre. Y que en este momento, Señor,
tú estés tocando cada corazón. Bendecimos a cada uno de los que pudieron estar y aún de los que van a estar a futuro. Estas semillas que estén sobre sus vientres, Señor, en tierra fértil. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Y decimos amén. No se olviden de compartir este programa, esta enseñanza, esta serie número 5. Y quédate con todos. Y quedaste que ahora viene la administración. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. En humildad vengo, postrado de corazón. Necesito ver otra vez tu amor en la cruz. Allí en tinieblas, en densa oscuridad, se pagaba mi deuda. El universo tembló al ver tu poder, tu amor y justicia abrieron el camino de una vez. Decimos, en humildad vengo, postrado de corazón, y necesito ver otra vez tu amor en la cruz. Allí en tinieblas, en densa oscuridad, se pagaba mi deuda. El universo tembló al ver tu poder, tu amor y justicia abrieron el camino de una vez. De una vez, de una vez, de una vez, una vez y para siempre. El sacrificio del Cordero fue una vez y para siempre. Él nos perdonó, Él nos limpió, nos dio salvación, nos dio libre entrada a la presencia del Padre. De una sola vez y para siempre el Cordero fue sacrificado y su sangre nos purificó y nos redimió una vez y para siempre, una vez y para siempre.
una vez y para siempre. El sacrificio del Cordero fue una vez y para siempre. Tus pecados y mis pecados fueron perdonados. Él nos posicionó delante de la presencia del Padre. Él te posicionó, Él me posicionó. Y hoy disfrutamos de su presencia. Hoy disfrutamos de su paternidad. Y hoy podemos decir libremente: oh, oh, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba. Gracias por aceptarme una vez más. Gracias por enviar a tu Hijo, restaurar todas las cosas. Porque el sacrificio del Cordero restauró todo lo que estaba perdido. Él lo hizo una vez y para siempre. Él lo hizo una vez y para siempre. Él lo hizo una vez y para siempre. Decilo. Él lo hizo una vez y para siempre. De una vez, oh, de una vez, oh, de una vez, oh, oh, de una vez, oh, oh, consumado es, no existe la culpa, tu sangre me cubre, Rey de gloria, consumado es, no existe la culpa, tu sangre me cubre, Rey de gloria. Abriste el camino una vez, oh, de una vez, oh, de una vez y para siempre, de una vez y para siempre, de una vez y para siempre, oh, mi pecado fue olvidado, mi culpa fue borrada, de una vez y para siempre, oh, yeah. Eres mi estandarte, y en secreto tu cruz es mi estandarte. Cada pecado es borrado para enamorarme más. Allí en el secreto tu cruz es mi estandarte. Cada pecado es borrado para enamorarme más. Allí en el secreto tu cruz es mi estandarte. Cada pecado es borrado para enamorarme más. Allí en el secreto tu cruz
es mi estandarte, cada pecado es borrado.